Muy buenos días y bienvenidos a este canal, un canal especializado en la materia de Derecho Administrativo y Financiero. Para todos aquellos que aún no me conocéis, mi nombre es Encarnación Troyano y en el vídeo de hoy vamos a realizar una masterclass sobre la fuente del derecho. Lo primero que tenemos que saber es que las fuentes del ordenamiento jurídico español se encuentran reguladas en el Código Civil en su artículo 1, que establece que las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Carecerán de validez las disposiciones que contradigan otras de rango superior. La costumbre solo regirá en defecto de ley, aplicable siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico. Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de aplicación directa en España, en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado. La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que de modo reiterado establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Los jueces y tribunales tienen el deber inexcusable de resolver, en todo caso, los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido. Bien, esto es lo que establece el artículo 1 del Código Civil y esto es lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta masterclass. Vamos a comenzar con la clasificación de fuentes. Por un lado tenemos las fuentes materiales, que son aquellas entidades que son capaces de crear normas jurídicas, como pueden ser las Cortes Generales, el Gobierno, el pueblo, etc. Tenemos también las fuentes formales, que son los modos o las formas a través de las cuales se manifiesta externamente el derecho, y son, por ejemplo, las leyes, los reales decretos, etc. Este tipo de fuentes se dividen a su vez en fuentes directas y en fuentes indirectas. Las fuentes directas son las que constituyen una norma y pueden ser primarias y subsidiarias. Las fuentes primarias son las que se aplican en primer lugar, como pueden ser la Constitución, los tratados internacionales publicados en el Boletín Oficial del Estado, los estatutos de autonomía, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias y los decretos leyes y decretos legislativos. Como subsidiarias tenemos las que se aplican en defecto de las primarias y son la costumbre y los principios generales del derecho. Por su parte, las fuentes indirectas son los tratados internacionales, la jurisprudencia y la doctrina. Y no constituyen por sí mismas una norma, pero ayudan a su producción y comprensión. Para ordenar dichas leyes se establecen dos principios, el principio de jerarquía y el principio de competencia. El principio de jerarquía incluye dos niveles, la ordenación formal y la ordenación vertical. La ordenación formal establece que una fuente o una norma prevalece sobre otra en función del rango de la autoridad o del órgano del que emane. En base a dicha ordenación, las normas reciben diferentes nombres. Ley para la norma aprobada por las Cortes. Reales decretos legislativos y reales decretos leyes para las normas que aprueban los decretos legislativos y los decretos leyes. Reales decretos acordados en Consejo de Ministros para las decisiones que aprueban normas reglamentarias de la competencia de ésta y las resoluciones que deban adoptar dicha forma jurídica. Acuerdos del Consejo de Ministros para las decisiones de dicho órgano colegiado que no deban adoptar la forma de Real Decreto. Acuerdos adoptados en comisiones delegadas del Gobierno para las disposiciones y resoluciones de tales órganos colegiados que revestirán la forma de orden del ministro competente o del ministro de la Presidencia, cuando la competencia corresponde a distintos ministros.
Y por último, las órdenes ministeriales para las disposiciones y resoluciones de los ministros, aunque si la disposición o la resolución afecta a varios departamentos, revestirá la forma de orden del ministro de la Presidencia. La ordenación vertical supone una estricta subordinación entre las normas y establece que la norma superior siempre deroga la norma inferior y que ésta es nula cuando contradice a la norma superior. En cuanto al principio de competencia, se encarga de distribuir las materias a órganos o entes concretos, concediéndole la potestad de regular determinadas materias o de dictar ciertos tipos de normas con exclusión de las demás. Vamos a comenzar con la primera fuente del derecho, que es la ley, y sus características son las siguientes. Es una fuente del derecho directa, primaria y escrita. Es expresión de la voluntad popular, ya que las Cortes Generales representan al pueblo español. Es un mandato normativo, dicho mandato puede ser general o singular. Emana del órgano titular del Poder Legislativo, es decir, Cortes Generales y Asamblea Legislativa. La norma suprema por excelencia es la Constitución y por debajo de la misma se encuentran todas las demás leyes. Publicidad de la ley y entrada en vigor. La ley ha de ser publicada en el boletín oficial correspondiente, entrando en vigor a los 20 días de su publicación, salvo que la propia ley disponga otra cosa. Se mantienen en vigor mientras que no se deroguen, y deben ser cumplidas no pudiendo alegarse ignorancia, y por ello son publicadas. Una vez que ya hemos visto las características de las leyes, vamos a ver qué tipo existe. Y vamos a comenzar con las leyes parlamentarias, en las que podemos encontrar diferentes tipos. En primer lugar, tenemos las leyes orgánicas, que se refieren a materias a las que la Constitución le otorga una gran trascendencia y por ello su aprobación, su modificación o su derogación se condiciona a la existencia de un quórum especialmente reforzado en el Congreso, que es de mayoría absoluta, sin que se exija mayoría especial alguna en el trámite ante el Senado. Este tipo de leyes se regula en el artículo 81 de la Constitución y se reserva a leyes orgánicas las siguientes materias: las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas, las que aprueban los estatutos de autonomía, el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. También tenemos dentro de las leyes parlamentarias las leyes ordinarias, que se aprueban por el procedimiento habitual y solo necesitan mayoría simple para esa aprobación. Después tenemos las leyes de bases, que sirven para que las Cortes Generales puedan realizar una delegación legislativa en el Gobierno con el objeto de la formación de textos articulados que posteriormente serán publicados bajo el nombre de decretos legislativos. En estas leyes de base se precisa el objeto y alcance de la delegación y los criterios y principios que el Gobierno ha de seguir en el ejercicio de la delegación. Tenemos también las leyes autonómicas, que son aquellas que aprueban las asambleas legislativas de las comunidades autónomas dentro de las materias que estatutariamente tienen atribuidas y están subordinadas a la Constitución y al Estatuto de Autonomía. Tenemos también las leyes estatales de conexión con los subsistemas autonómicos, donde podemos encontrar a los estatutos de autonomía, que son leyes estatales de carácter orgánico y que se diferencian del resto de leyes en su objeto y en el procedimiento de elaboración y modificación. Tenemos también las leyes marco, a través de ellas las Cortes Generales, en materia de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a alguna de las comunidades autónomas la facultad de dictar para sí mismas normas legislativas en el marco de los principios bases, directrices, fijadas por una ley estatal. Tenemos también las leyes de transferencia o delegación, que a través de ellas el Estado puede transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante una ley orgánica, facultades correspondientes
a materia de titularidad estatal, que por su propia naturaleza sean susceptibles de delegación o transferencia. Y además tenemos las leyes de armonización, que a través de ellas el Estado puede dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las comunidades autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a las competencias de ésta, cuando así lo exija el interés general. Salimos de las leyes parlamentarias y entramos en las normas del Gobierno con fuerza de ley, donde podemos encontrar a los decretos leyes y a los decretos legislativos. Las condiciones para que el Gobierno pueda utilizar un decreto ley son las siguientes: que esté ante un caso de extraordinaria y urgente necesidad y que no afecte a las siguientes materias: ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título primero, régimen de las comunidades autónomas y el derecho electoral general. Estos decretos leyes deberán ser ratificados por el Congreso de los Diputados. Una vez en el Congreso, deberán ser sometidos a votación de la totalidad del mismo en un plazo de 30 días siguientes a su promulgación. Dentro de dicho plazo, deberá convalidarlos o derogarlos. En cuanto a los decretos legislativos, para que estemos ante un decreto legislativo y no ante un reglamento, se requiere una previsión anticipada del Parlamento, previniendo y aceptando esa conversión en ley. Esto lo puede llevar a cabo de dos formas: bien delegando el Parlamento en el Gobierno la facultad de desarrollar con fuerza de ley los principios contenidos en una ley de base. En este caso estaríamos hablando de un texto articulado. O bien autorizando al Gobierno para refundir el contenido de otras leyes en una única norma. En este caso nos estaríamos refiriendo a texto refundido. La delegación debe otorgarse solo en favor del Gobierno, sin que se permita la autorización a autoridades diferentes del mismo. Esa delegación puede incluir cualquier materia que las Cortes determine, excepto las que deban ser objeto de regulación por ley orgánica. La delegación no puede incluir la facultad de modificar la propia ley de base ni la de dictar normas con carácter retroactivo. Esa delegación se debe hacer de forma expresa, de forma precisa y delimitando el objeto y el alcance de la delegación, así como los principios y los criterios que han de seguirse en su ejercicio, con fijación de plazo para el mismo. Antes de la aprobación de los decretos legislativos, el Consejo de Estado debe informar sobre su adecuación con la delegación legislativa. Este informe tiene carácter preceptivo, pero no vinculante. La aprobación de los decretos legislativos debe hacerse observando las reglas que se siguen en la aprobación de los reglamentos. En cuanto a los efectos de la delegación, tanto a los textos articulados como a los textos refundidos, una vez que se ajusta a la delegación, tiene el valor de normas con rango de ley. En todo aquello que se extralimiten del mandato de la ley de base o de la ley de autorización son nulos. Una vez ejercitadas las facultades conferidas por la ley de delegación o autorización, se agota y no cabe volver sobre ello. Si posteriormente se quiere modificar el texto articulado o el texto refundido, se debe hacer por una norma con rango de ley o mediante una nueva delegación o autorización legislativa. En cuanto al control de los decretos legislativos, tanto los textos articulados como los textos refundidos se pueden impugnar a través del recurso contencioso administrativo o bien ante el Tribunal Constitucional. Y se exige a priori un informe preceptivo del Consejo de Estado y la ratificación parlamentaria de los decretos legislativos que la ley de delegación puede establecer. Hasta aquí todo lo referente a la ley. Vamos a continuar con la costumbre. El artículo 1.3 del Código Civil cita a la costumbre después de la ley y antes de los principios generales del derecho, y establece
que la costumbre siempre regirá en defecto de ley aplicable, es decir, solo se aplicará cuando no hay una ley que se pueda aplicar al caso concreto. Además, regirá siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y siempre que esa costumbre lleve el tiempo suficiente para que haya resultado probada. En el derecho administrativo español solo cabe el uso de la costumbre según la ley, es decir, si una ley remite a su aplicación o la permite, y no permite el uso de la costumbre contra ley. La costumbre hay que distinguirla de la práctica y el precedente administrativo. El precedente hace referencia a un asunto que se resuelve en un momento anterior, semejante al que se trata de resolver. Sin embargo, cuando hablamos de práctica administrativa, nos estamos refiriendo a que, en este caso, la Administración aplica un determinado criterio de forma repetida. Una vez que ya hemos visto la ley, la costumbre, vamos a ver la tercera fuente del derecho, que son los principios generales del derecho. El artículo 1.4 del Código Civil establece que los principios generales del derecho se aplicarán cuando no hay una ley aplicable al caso, ni tampoco una costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico. La Constitución recoge algunos de ellos, como el principio de irretroactividad, el principio de igualdad, mérito o capacidad, o por ejemplo el principio de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Hasta aquí todo lo que hemos estudiado es referente a las fuentes directas. Vamos ahora con las fuentes indirectas, que ya hemos visto anteriormente que son los tratados internacionales, la jurisprudencia y la doctrina. Vamos a comenzar con los tratados internacionales. Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o a una institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión. La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales en los siguientes casos. Tratados de carácter político. Tratados o convenios de carácter militar. Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el título primero. Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la hacienda pública. Y tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o que exijan medidas legislativas para su ejecución. El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de los restantes tratados o convenios. La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión de esa Constitución. El Gobierno o cualquiera de las cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno y sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del derecho internacional. Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación. Vamos ahora con la doctrina científica. La doctrina científica es la originada por los estudiosos del derecho. No es en sí misma una fuente directa del derecho, sino una fuente de su conocimiento. No obstante, como va a suceder en el caso de la jurisprudencia, tiene una gran importancia en el ámbito de las fuentes indirectas del derecho administrativo. Y por último tenemos la jurisprudencia,
que no está regulada como fuente del derecho en el artículo 1 del Código Civil, sino que este Código Civil lo que establece es que la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico, con la doctrina que de modo reiterado establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Este precepto hay que entenderlo siempre sin olvidar que, según establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico y vincula a todos los jueces y tribunales que interpretarán y aplicarán las leyes y los reglamentos, según los preceptos y los principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos, que resulten de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos. Debemos tener en cuenta que existen otras dos fuentes de doctrina jurisprudencial que no están recogidas en el artículo 1 del Código Civil y que son fruto de nuestra integración en Europa, que son vinculantes para las autoridades y para los tribunales españoles. Estaríamos hablando de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de las decisiones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. El derecho de la Unión Europea es un derecho autónomo e independiente del ordenamiento de los Estados miembros que forman parte de la Unión Europea. Esto quiere decir que, aunque se inserte en el ordenamiento interno de dicho Estado, mantiene su individualidad y su autoridad. Las competencias de la Unión Europea se rigen por los siguientes principios. El principio de atribución, a través del cual la Unión actúa dentro de los límites de la competencia que le atribuyen los Estados miembros en los tratados para lograr los objetivos que estos determine, de manera que toda competencia no atribuida a la Unión en los tratados corresponde a los Estados miembros. El principio de subsidiariedad. En los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, este principio establece que la Unión intervendrá solo en caso de que los objetivos no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros. Y por último, el principio de proporcionalidad, que establece que el contenido y la forma de la acción de la Unión no excederá de lo necesario para alcanzar los objetivos de los tratados. El derecho de la Unión Europea tiene las siguientes características: aplicabilidad directa y hace referencia a la capacidad para producir efectos jurídicos por sí mismos sin precisar de la intervención del derecho de los Estados que forman esa Unión Europea. Una vez que ya hemos estudiado los principios por los que se rige el derecho de la Unión Europea y las características principales de ese derecho, vamos a entrar en el tema de las fuentes del derecho de la Unión Europea y podemos destacar dos tipos de fuentes: fuentes primarias y fuentes derivadas. En las fuentes primarias encontramos los tratados y todos los actos posteriores que han modificado esos tratados y que se integran en ellos, como son el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Dichos tratados contienen dos tipos de normas: unas de alcance general, que reconocen derechos a los particulares, y aquellas normas que agotan su eficacia en las relaciones que existen entre las administraciones de los Estados miembros que forman parte de la Unión Europea y las instituciones europeas. Por su parte, las fuentes derivadas son el reglamento, las directivas y las decisiones. Vamos a comenzar con el reglamento. Antes de comenzar con ese reglamento, es importante hacer dos incisos. En primer lugar, tenéis que saber que una cosa son los reglamentos que emanan de la Unión Europea y otra son los reglamentos que se aplican dentro de cada ordenamiento jurídico. Por otro lado, observamos que estamos hablando tanto del derecho de la Unión Europea como del ordenamiento interno. El derecho de la Unión Europea es aquel que se forma por las leyes de todos los Estados miembros que se ponen de acuerdo y que firman unos tratados, y así surge el derecho de la Unión Europea. Sin embargo, el ordenamiento interno se refiere a la legislación que cada Estado aplica en su propio país. Teniendo claro estos dos incisos, pasamos a estudiar las fuentes derivadas.
Y como ya he dicho anteriormente, vamos a comenzar con los reglamentos. Se considera la norma más importante de la Unión Europea y tiene un alcance general, lo que quiere decir que obligan directamente tanto a las instituciones, órganos y organismos europeos como a los estados que forman la Unión Europea, a sus administraciones y a personas físicas y jurídicas que forman esas administraciones, sin que sea necesario un acto formal de recepción en el derecho interno. El reglamento también será obligatorio en todos sus elementos y además será directamente aplicable en cada Estado miembro, es decir, que el reglamento tiene eficacia por sí mismo en el ordenamiento interno sin que estos puedan dejar de aplicarlo. Una vez que entran en vigor, desplaza el derecho interno que queda inaplicado, cualquiera que sea el rango de sus normas en todo lo que sea contrario a los mismos. Vamos a poner un ejemplo para que entendáis lo que estamos hablando. En España se regula la materia de prevención de riesgos laborales en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Pues bien, ese tema a nivel europeo también se regula en su propio reglamento. Este reglamento de prevención de riesgos laborales de la Unión Europea se aplica a todos los Estados miembros que forman la Unión Europea. Es decir, que aquí en España también se aplica ese reglamento, pero ese reglamento es superior a la legislación propia española. Por lo tanto, cuando entra en vigor, si ese reglamento se aplica en España y contradice en algo a lo que establece nuestra legislación sobre dicha materia, lo que habría que modificar sería nuestra propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales y no el reglamento de la Unión Europea. Dejamos el reglamento y vamos ahora con la directiva, que es una norma que no obliga directamente, pero que vincula a los Estados miembros a tomar las disposiciones necesarias para incorporar o transponerla al derecho interno propio de cada Estado, dejando a las autoridades nacionales la elección de los medios y las formas para llevarlo a cabo. Por último, tenemos la decisión. Será obligatoria en todos sus elementos. No es un acto normativo general, sino un acto de las instituciones, órganos u organismos de la Unión. La decisión tiene por objeto situaciones singulares que se refieren a una o a más personas determinadas. Existe una excepción y es que una decisión puede que no designe a su destinatario, pudiendo tener un carácter normativo. Además, aunque no se consideran como fuentes del derecho, hay que tener en cuenta las recomendaciones y los dictámenes. No tienen carácter normativo y tampoco serán vinculantes, y su finalidad es servir de orientación a las políticas o a las actuaciones concretas de los Estados miembros que forman la Unión Europea. Salimos ya de las fuentes del derecho de la Unión Europea y volvemos a nuestro ordenamiento interno. Aunque el reglamento no se considera fuente del derecho, es importante estudiarlo en este tema por la relación que tiene con la ley. El reglamento es una norma jurídica escrita con rango inferior a la ley y que es aprobada por una administración pública. En esta definición podemos encontrar las dos características fundamentales que distinguen al reglamento: rango inferior a la ley y aprobado por una administración pública. Con lo cual, un reglamento no puede ser aprobado por el Congreso o por el Senado porque forman parte de las Cortes Generales, es decir, del Poder Legislativo, y no tiene nada que ver con una administración pública. Los reglamentos son considerados como normas de segunda clase porque tienen rango inferior a la ley, lo cual significa que aunque el reglamento sea posterior a la ley, no puede derogarla. Sin embargo, toda norma con rango de ley sí tiene fuerza derogatoria sobre el reglamento. También significa que no hay materias reservadas a la potestad reglamentaria frente a la ley, en el sentido de que ésta no puede entrar a regular cualquier ámbito o asunto que con anterioridad haya sido regulado por el reglamento. Debéis saber que la potestad reglamentaria es la capacidad que tiene la Administración pública para dictar reglamentos. Todo esto se refleja en el principio de reserva de ley, que tiene dos vertientes: la reserva material y la reserva formal.
La reserva material comprende el conjunto de supuestos y materias respecto de los cuales la Constitución exige su regulación por normas con rango de ley. Esto supone que, aunque la ley no lo regule, estas materias en ningún caso pueden ser reguladas por normas reglamentarias, y si esto ocurriera, estas normas serían nulas por contradecir los preceptos expresos en que la Constitución establece la reserva. La reserva formal significa que cualquier materia, por mínima o intrascendente que sea, cuando es objeto de regulación por ley, ya no puede ser regulada por un reglamento y su rango se ha elevado, y por eso ya es inaccesible a la potestad reglamentaria. El reglamento debemos diferenciarlo de los actos administrativos generales y de las instrucciones y órdenes de servicio. Respecto a los actos administrativos generales, el reglamento es una norma y por eso no se agota por una sola aplicación, ni por otras muchas, sino que cuanto más se aplica, más se refuerza su vigencia. El acto administrativo no tiene ninguna vocación de permanencia y se extingue en una sola aplicación. Por ejemplo, la convocatoria de elecciones sería un acto administrativo. Cuando ya se han celebrado esas elecciones, ese acto administrativo pierde su vigencia. En cuanto a la diferencia con las instrucciones y órdenes de servicio, estas son normas dictadas por los órganos superiores para dirigir la actividad de los inferiores, señalándose los criterios que deben seguirse en la aplicación de las normas y que solo vinculan a esto. Los tipos de reglamentos pueden ser varios. Por su relación con la ley se dividen en reglamentos ejecutivos, que son aquellos que completan o desarrollan una ley, y dicho desarrollo puede ser reglamentos independientes, que existen sin ley previa que les sirva de sustento, o reglamentos de necesidad, también conocidos como reglamentos contra ley. La aprobación de este tipo de reglamentos por parte de cualquier administración en el ámbito de sus competencias solo procede en caso de una situación de emergencia o un estado de necesidad. Por su efecto, los reglamentos pueden ser organizativos o internos, que son aquellos que no tienen proyección exterior y que, por tanto, apenas producen efectos para lo administrado. O bien reglamentos ejecutivos y reglamentos de necesidad. Estos sí tienen proyección exterior y, por tanto, producen efectos en la esfera jurídica del administrado. Por el ente que los dictan pueden ser estatales, autonómicos, locales e institucionales. Y por último tenemos la clasificación por su destinatario. Tenemos por un lado los reglamentos generales, que son los que van dirigidos a todos los ciudadanos que se hallen en una situación de mera sujeción general para con la administración. O reglamentos especiales, que son los que van dirigidos solo a aquellos ciudadanos que se hallen en una situación de sujeción especial para con la administración, por ejemplo, funcionarios, militares, etc. Seguimos con la eficacia de los reglamentos. La eficacia de los reglamentos se condiciona a la publicación que determinará el momento de su entrada en vigor. La eficacia es de duración ilimitada y se impone a los administrados, los funcionarios y a los jueces. Cuando un reglamento se considera inválido, debemos tener en cuenta que esa invalidez se refiere a la nulidad absoluta o de pleno derecho. Esa nulidad absoluta tiene lugar cuando el reglamento se aprueba sin seguir los trámites procedimentales adecuados, es decir, no se ha llevado a cabo todos los trámites de procedimiento que se tenían que llevar a cabo, y eso produce la nulidad absoluta, que quiere decir que ese reglamento será nulo de pleno derecho como si nunca se hubiera dictado. Por último, tenemos el procedimiento de elaboración de los reglamentos. Antes de proceder a su redacción, se realizarán cuanto estudio y consulta se estimen convenientes para garantizar el acierto y la legalidad de la norma. Se llevará a cabo una consulta pública a través del portal web del departamento competente con carácter previo a la elaboración del texto, en la que se recabará opinión de los sujetos que puedan resultar afectados por la futura norma y de las organizaciones más representativas. Se puede prescindir del trámite de consulta pública en el caso de la elaboración de normas presupuestarias u organizativas
de la Administración General del Estado o de las organizaciones, dependientes o vinculadas a estas, cuando concurran razones graves de interés público que lo justifique, o cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia. En el caso de tramitación urgente de iniciativas normativas, la consulta pública deberá realizarse en un plazo no inferior a 15 días naturales. A lo largo del procedimiento de elaboración de la norma, el centro directivo competente recabará, además de los informes y dictámenes que resulten preceptivos, cuanto estudios y consultas se estimen convenientes para garantizar el acierto y la legalidad del texto. Cumplidos todos los trámites necesarios, la propuesta se someterá a la Comisión General de Secretarios de Estado y subsecretarios y se elevará al Consejo de Ministros para su aprobación. Habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente para que entre en vigor y para que produzcan efectos jurídicos. Adicionalmente y de manera facultativa, las administraciones públicas podrán establecer otros medios de publicidad complementarios. La publicación de los diarios o boletines oficiales en las sedes electrónicas de la Administración, órgano, organismo público o entidad competente tendrá, en las condiciones y con las garantías que cada Administración pública determine, los mismos efectos que los atribuidos a su edición impresa. La publicación del Boletín Oficial del Estado en la sede electrónica del organismo competente tendrá carácter oficial y auténtico en las condiciones y con las garantías que se determine reglamentariamente. En cuanto al control de los reglamentos, tenemos que tener en cuenta que los reglamentos, a diferencia de las leyes, no admiten recurso ni cuestión de inconstitucionalidad. Así pues, el control de legalidad de los mismos puede efectuarse por las siguientes vías o procedimientos. Los jueces y tribunales no aplicarán reglamentos u otras disposiciones contrarias a la Constitución, a las leyes o al principio de jerarquía. Tenemos también, como medio de control, la revisión de oficio del reglamento por la propia Administración que lo haya dictado, el recurso contencioso administrativo y el recurso contra reglamentos y jurisdicción constitucional. De conformidad con el artículo 161.2 de la Constitución española, el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a 5 meses. Y por último, como mecanismo de control de los reglamentos, tenemos el recurso indirecto contra reglamento, que permite la impugnación de los actos que se produzcan en aplicación de reglamentos, fundamentando dicha impugnación en que los reglamentos no son conformes a derecho. Hasta aquí todo lo relacionado con las fuentes del derecho. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta y así podremos continuar subiendo vídeos a este canal. Gracias por estar ahí al otro lado de la cámara y os espero en el próximo vídeo.